Amables oyentes, estamos en La Otra Historia, programa realizado para la emisora cultural Radio Bolivariana por el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Hoy el tema que va a tratar nuestro invitado tiene que ver con estos términos, con brujas, con Lucifer, con Luzbel, con el diablo, con aquelarre, con Salem, con pandemonio, etcétera, etcétera, etcétera. Palabras todas ligadas a nuestro tema básico, las brujas. Sí, acabaste de tocar una palabra que es muy linda, que es el pandemonium, que de acuerdo a Milton era la ciudad de los demonios. Por eso cuando hay un enredo muy grande, Le dicen, se ese es habla de un que eso era un pandemonio. pandemonium, ¿cierto? Porque que además un rescate que hace Milton muy lindo a partir del paraíso perdido, ¿cierto? ¿A dónde es que van a ir a dar los diablos, los demonios? De hecho, este tema de los brujos es muy interesante y sobre todo que está muy de moda porque grandes historiadores como Julio Caro Baroja, por ejemplo, se han dedicado a estudiar la brujería desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista antropológico, debido a que Europa, sobre todo en este caso, en el caso de Julio Caro Baroja, España, en un momento dado está empezando a rescatar formas brujeriles que de alguna forma se creían perdidas y que o que hacían parte de la literatura y que en este momento pues son un hecho real. Por ejemplo, el caso de las meigas gallegas, que son una extensión de las brujas celtas. Se supone dentro del druidismo, los druidas de los celtas, esos grandes dirigentes religiosos de los celtas, se hacían acompañar de sacerdotisas, que serían las brujas. Y estas brujas pues simplemente les servían de asistentes en la invocación de los seres de la noche y de asistentes en todos los trabajos con hierbas, con pócimas, con ensalmos. Y es bastante interesante porque se pierde pues esa noción de la bruja tradicional, fea, horrible, y se convierte en una mujer muy bella, muy bonita, como serían las brujas eh, alemanas, que también eran mujeres muy hermosas, y como de alguna manera eran las brujas de las que habla Pío Baroja, tío de Julio Caro Baroja, en un libro que se llama La Dama de Iturbi, donde habla de las brujas vascas. El País Vasco es famoso por las brujas, que allí se llaman sorguiñas. Entonces en ese textico de Pío Baroja, pues uno asiste a un aquelarre, o a un aquelarre no, porque la palabra aquelarre ha sido mal utilizada, las brujas no asisten a uno de los aquelarres. El aquelarre es el grupo de brujas, que por lo común eran 12, y la mayoría eran mujeres y estaban dirigidas por un hombre, y el hombre se ponía cuernos en la cabeza. Muchas veces esa figura del macho cabrío, del chivo, nace de la inversión del símbolo de Salomón. Cuando invierte la estrella, el pentáculo, el de las 5 puntas, en ese momento aparece una forma de chivo, aparecen 2 cuernos, aparecen las barbas, aparece el hocico y más bien crean esa simbología pues del macho cabrío, que también sería sujeto de adoración en las viejas religiones y que de alguna forma, así como pasa en el semitismo, se recurre al cordero, en las religiones celtas pues se recurría al chivo, porque los chivos son muy activos sexualmente, entonces son grandes dadores de vida y prácticamente la brujería tiene como origen esa búsqueda de la fertilidad importante y por eso de pronto se adora el macho cabrío. Entonces volviendo al cuento, se empiezan a estudiar todas estas formas de brujas y en, para dar explicación a varios fenómenos. Primero, como las antiguas religiones no desaparecen del todo, sino que siguen vivas a nivel popular. Y segundo, para tratar de explicar esa necesidad que tiene el hombre de entrar en el mundo de los seres invisibles, porque realmente la bruja pues era prácticamente una forma de ingresar al mundo de lo invisible. Dentro de las religiones celtas, por ejemplo, sobre todo entre los celtas, porque los celtas se consideraban hijos de la noche, incluso llegaron a considerarse hijos de los muertos. Y es el único pueblo que en lugar de mirar al oriente mira al occidente.
todos los dólmenes de los celtas miran hacia el occidente, o sea, hacia donde se pone el sol, hacia la noche, en tanto que el resto de religiones todas miran al oriente, hacia donde nace el sol. Entonces la mayoría adoran el día, adoran la luz, en tanto que los celtas adoraron la noche. De ahí viene una cosa muy interesante, y es como en la Edad Media el demonio es prácticamente la representación de las religiones celtas. O sea, es el hombre de la noche, ese diablo medieval que nosotros conocemos, es una representación de qué hace el mundo cristiano del mundo celta, y como ese mundo celta de cierta manera es lo horrible, es lo tenebroso, es lo que se pierde. Las brujas también han sido representadas desde Roma, desde los latinos, por la lechuza. La lechuza es un ave pues que de noche mantiene con los ojos abiertos, y de cierta manera esa forma de lechuza ayudó mucho a conformar la bruja fea. O sea, no la bruja bonita de los alemanes ni la bruja bonita de los celtas, sino la bruja fea de nariz grande, de grano en la nariz, sin dientes, ojibrotada, pero que también nace de otra forma de bruja muy simpática, que es la Baba Yaga. La Baba Yaga es rusa, claro, eslava, es un baba en cualquiera de las lenguas eslavas que le traduce vieja. Y esta Baba Yaga es horrible, de hecho es la abuela del diablo, dentro de las leyendas eslavas. Esta mujer es la abuela del diablo, y la Baba Yaga pues representa la mujer vieja que ya no puede dar vida, por lo tanto recurrirá a todo tipo de hechizos para volver a ser fértil, por ejemplo. Entonces es muy lindo eso, entre ese mundo. Las brujas han sido famosas por todas las culturas. Dentro de la antigüedad fueron famosas Medea y Circe, por ejemplo. Después la va a recuperar una especie de Circe, Apuleyo. Apuleyo, que es uno de los clásicos latinos, en uno de los libros de brujería más importantes que ha producido el mundo, que se llama El Asno de Oro. El Asno de Oro, un tratado de brujería, realmente. Las cosas hablan solas, el arpa suena sola. O sea, hay todo un mundo maravilloso alrededor del Asno de Oro. ¿Dónde está todo el concepto de brujería? Dentro del mundo latino, dentro del mundo romano. Las brujas son o se conforman de la siguiente manera. El aquelarre, como decíamos anteriormente, ese grupo de 12 brujas dirigidas por un macho cabrío, para celebrar cada semana lo que se llamaba el Sabbat. O sea, que es una copia del término Shabbat judío. O sea, vamos a reunirnos para volver a generar la vida, realmente. Entonces es una simbología de pronto no inventada por las brujas, sino inventada por aquellos grupos que le daban a los judíos una cantidad de leyendas que tocaban con lo horrible. Entonces en ese momento pues conforman una reunión que después las brujas van a aceptar, que se llama el Sabbat. Pero lo importante era el gran Sabbat. Entonces este gran Sabbat se producía el 30 de abril. 30 de abril, sí. 30 de abril, después se daba el 31 de julio y después se daba el 31 de octubre. ¿Por qué el 30 de abril? Porque es el momento en que la primavera cobra forma y en ese momento todo se fertiliza. Entonces iban a las brujas a ese sábado para comenzar la fertilización. El 31 de julio se producía la revisión de lo que se había sembrado, cómo iba la fertilización, y el 31 de octubre se recogía la cosecha. Entonces es todo ese proceso de la fertilización, que es bastante bonito. Luego se acontecía ese 30 de abril, y después el 31 de julio, en algunas culturas se da la noche de Walpurgis, donde los muertos y los espíritus salen a devorar aquello que les hace falta. O sea, es una forma de volver a recuperar la vida, o a no dejar que se dé lo que se sembró, o sea, que no se dé el proceso de fertilización. Entonces en ese momento aparece, se llama Noche de Walpurgis, porque
aparece Santa Walpurgis, que Santa Walpurgis se encargará de rechazar y ahuyentar a estos demonios, a estos espíritus, a estos manes, de pronto estos espíritus de los antepasados que vienen a dañar lo que se ha sembrado. Las brujas aparecen también dentro de muchos ritos como el Halloween que es un rito celta, realmente, donde es el mismo concepto de la noche de Walpurgis, o sea, saldrán los espíritus, dañarán lo que se ha sembrado y hay una forma de controlarlos y es dándoles algo bueno. Eso es copiado de la fiesta de las cosechas de los romanos. Los romanos también al terminar una cosecha le daban a los espíritus parte para que no fueran a dañar la cosecha. Entonces cuando uno ve estos muchachitos de jugando, muchachitos chiquitos que piden cosas, trick or treat, o sea, truco o trato. Si usted no me da algo, le hago una maldad. ¿Cierto? Entonces estarían cumpliendo el papel de esos pequeños espíritus y por eso el trick or treat o treat. Y aquí Sí. lo dicen triqui track. Sí, claro que es una degeneración, pero que traduce truco o trato. ¿Cierto? Entonces teme alguna cosa. Las brujas y el mundo de las brujas pues siempre están supeditadas al demonio. Hay que tener el mundo básico, es el demonio que está servido por diablos. Uno muchas veces habla del demonio y del diablo indiscriminadamente, pero es el demonio que está servido por diablos, está servido por trasgos, por íncubos y por súcubos y por siervos de todos esos seres. Los siervos de todos esos seres son las brujas. Ahora, la brujería al principio se tomó simplemente como un ejercicio de la búsqueda de remedios en las plantas o la búsqueda de remedios amorosos. No era otra cosa. De hecho, en el siglo XIV y XV, por ejemplo, la iglesia condena a muchos brujos a una simple penitencia, porque son buscadores de remedios y buscadores de filtros de amor, no son otra cosa. Sin embargo, ya después, a partir del siglo XV, realmente la persecución de brujas en toda su extensión da desde el 1050 hasta el siglo XVII. O sea, estamos hablando prácticamente de 6 siglos de persecución de brujas. Pero se clasifican las brujas. O sea, se persigue a la que hace pócimas y remedios baratos, pero simplemente cumple una penitencia. Pero también empieza el problema con la sabiduría. Y empieza el problema con la herejía. Y en ese momento las brujas se vuelven tremendamente peligrosas, porque muchas veces se acusa de brujería al que tiene pensamiento secular, o sea, el que está al día con el pensamiento, el que es de vanguardia, entonces se lo va a perseguir. Se persigue a los que hacen un maltrato de las escrituras, entonces ahí hay herejía. Y se persigue a todas estas personas que en un momento dado le caen mal a alguien, porque es que realmente en los procesos de brujería y en toda esa lucha contra las brujas se llega a lo que se llama la cacería de brujas realmente, o sea, donde el padre denuncia al hijo, el hijo denuncia al padre, la madre denuncia, la mujer denuncia al marido, bueno, eso es cualquier locura. Entonces empiezan a aparecer muchachitos que sufren de alguna enfermedad, entonces como les han explicado en el colegio que eso puede ser de brujas, va y denuncia al papá porque estaba al lado, ¿cierto? Y entonces empieza una locura que pues prácticamente va a terminar en las brujas de Salem, ¿cierto? Nathaniel Harwood, bueno, se me pasa el apellido en este momento, lo tiene muy claro en una novela que se llama La letra escarlata, ¿cierto? Señalar a alguien para perseguirlo y acabarlo. Ahora, en esa cacería de brujas llega todo tipo de cosas demenciales, o sea, se establecen pactos con el diablo, se establecen que, por ejemplo, se da muy claro uno de los tratados de bruja alemán más importante, que es el Fausto de Goethe, ¿cierto? Ahí juegan todos esos elementos. Juegan las brujas en Macbeth, de Shakespeare, por ejemplo, ¿cierto? Están precisamente todos esos elementos. Entonces ahí las brujas son apresadas
y se las ponen unas trabas miedosísimas. Por ejemplo, ¿cómo comprobar si alguien era bruja? Entonces vamos a hundirla en un barril lleno de agua. Cuando estoy hablando de un barril, no de los barriles chiquitos que nosotros conocemos, sino grandes barriles. O en el río. Si se hunde, es inocente. Obviamente se había muerto, pues entonces va para el cielo, ¿cierto? Si flota, es culpable. Las alternativas que le daban a la pobre mujer pues son terribles, ¿cierto? Ahora, esto sirvió para crear un montón de formas de poder de algunos sobre una comunidad determinada. O sea, controlar la sabiduría, controlar el conocimiento y poder dominar a través de la ignorancia. De esa manera, pues se acusaba de brujería a cualquiera que no respondiera al modelo de poder establecido. ¿Por qué se habla más de brujas que de brujos? Sí, la bruja, precisamente por el mito de la fertilidad, ¿cierto? Será la mujer la que genere la vida, la que es depositaria de la vida. Las culturas mediterráneas, sobre todo, ve uno, y las culturas sumerias, babilonias, ve uno esa cantidad de Venus, o sea, la mujer como principio básico de vida. Ya entre las culturas celtas, entre los vikingos que se van a la noche, es simplemente la noche la que produce vida, pero de todas maneras necesitan a la mujer para que produzca vida. Por eso un celta o un vikingo es una persona que se muere y vuelve y nace. Entonces no les da miedo morirse porque van a volver a nacer. Pero necesitan ese vehículo para volver a nacer, que es la mujer. Entonces cuando ahora mientras la mujer, mientras el hombre se va a la batalla, que también eso hay que tenerlo en cuenta en las culturas celtas, por ejemplo, y las sajonas, la mujer es la que se queda en la casa y realmente la que empieza a descubrir un montón de cosas. Descubre esta planta sirve para esto, esta otra sirve para esto, si hago esta mezcla pasa esto, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que la producción y la cultura van a nacer más al interior de la casa que por fuera de la casa, porque al interior de la casa la mujer tiene más tiempo de reflexionar, más tiempo de comparar, más tiempo de ensayar. Y si nos vamos a la teoría científica del ensayo-error, pues estas brujas aparecen a través del ensayo-error, mientras el marido está peleando y está ensayando y cometiendo errores hasta que se da cuenta que llega un momento en que no se comete. Entonces muchas también pues serían manejadas como brujas simplemente porque tenían un conocimiento básico de su medio natural. Estamos hablando de la otra historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Por qué la representación que se hace de las brujas, ya que en nuestro medio incluso es muy notorio lo de la escoba? Sí, sí, todas. Eso nace de varias cosas. Primero, la Baba Yaga. La Baba Yaga, que es esa bruja rusa a la que hablamos al inicio, monta en la olla de cobre donde prepara las pócimas. O sea, es una forma de bruja en una especie de ovni, ¿cierto? Y la escoba quiere o está traduciendo la bruja va a montar la escoba simplemente porque la escoba es la herramienta básica de la mujer y de la mujer de los sótanos, o sea, la que esconde cosas. Y una de las formas de señalarla, o sea, de marginar a esa mujer era a través de esa escoba que maneja. Ahora esa escoba le permite volar. Pero son muy pocas las brujas de las escobas, son más bien brujas alemanas. Pero que ahí todas van a ser la olla. Y es lo lindo, ¿cierto? Que monten en su propia olla, porque eso es lo que les da el poder, no la escoba. Dentro de ese folclore alemán brujeril, la escoba también cumple con un papel muy importante, y es que es la que recoge, reúne y revuelve. Y ahí aparece la pócima. Hay que tener en cuenta que las brujas siempre pues manejaron los conceptos mágicos básicos, que era manejar la tierra, manejar el aire y manejar el agua. Y la escoba se presta para todo eso. De hecho, nosotros tenemos dos escobas en la casa, una que es para manejar el agua y otra que es para manejar la tierra.
Y la tercera escoba, que es para manejar el aire, por eso es que a uno le pegan escobazos, ¿cierto? Y se cumple un papel muy particular. Entonces, en ese momento, dentro de esa simbología alemana, que es la de las grandes escobas, está manejando los tres elementos y permite, como decíamos, reunirlos, revolverlos y lograr una pócima a través de eso. Y además de la representación de la bruja de negro con su gorro, pues con su sombrero grande, está la media luna. Sí, está la media luna. Lo que pasa es que ahí confluyen muchas cosas. Por ejemplo, una forma de atacar a los islámicos diciendo que eran brujos era mostrando la media luna. De hecho, la media luna es el símbolo del Islam. De esa manera en Europa entonces se señalaba al islámico como brujo y se podía procesar y llevar a la herejía. El gorro, el sombrero, que era un sombrero que le obligaban a ponerse a los judíos medievales. Entonces, de esa manera, la bruja tiene mucho de judaísmo, o sea, es una forma de que toma el cristianismo medieval para señalar a todos aquellos grupos no cristianos y acusarlos de brujería. ¿Cierto? De hecho, todas esas leyendas que han sido atroces pues para estos pueblos llegan, para los pueblos islámicos y el pueblo judío, llegan hasta 1905. O sea, estamos hablando de este siglo, donde hay un señor de apellido Beilis que es juzgado en Kiev, donde el juicio es por brujería. Y lo primero que van a ver este hombre es quitarle los zapatos a ver si tiene pies de chivo. O sea, todavía en este siglo se estaban creyendo las leyendas creadas por el medioevo con relación a judíos e islámicos. Y por eso las brujas tienen todas esas características, porque son parte de la herejía. Y además la bruja es siervo del demonio, porque es hechicera. Es que hay una diferencia muy clara entre mago y hechicera. El mago maneja los elementos para destruir el diablo, en tanto que el hechicero es dominado por el diablo. La Biblia, por ejemplo, prohíbe la hechicería, porque es que la hechicería es muy antigua, pues desde del año 1000. De hecho, dice que hay que matar al hechicero, dice la Biblia. Y se remite al caso de cuando los primeros hechiceros claros de la Biblia es cuando Moisés se enfrenta al faraón, él va con su hermano Aarón y demuestra el poder que le ha dado Dios y tira una vara al piso y se convierte en una serpiente. E inmediatamente le responden los hechiceros egipcios. Entonces realmente la Biblia ya está planteando la primera lucha de hechiceros, quién es más poderoso. Y en ese momento Egipto acusa de hechicería al pueblo judío. Simplemente lo que quería Moisés era demostrar por el poder que Dios le había dado para salir con su pueblo de allí. Luego aparece la simonía, que es muy clara en los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Donde Simón busca comprar la magia, de la supuesta magia, entre comillas, de Pedro para traficar con ella. O sea, entonces empezamos a ver un montón de hechiceros, pero estos hechiceros por lo común han sido muy mal vistos porque se supone que tienen que ver con el demonio, en tanto que los magos no. Y ahí viene una cosa interesante, sobre todo los grandes magos de finales del siglo pasado, Papus, un mago que se llama Elifas Levi, que estos magos que nacen de un mago renacentista que se llama Enrique Cornelio Agripa. Enrique Cornelio Agripa se le abona que hizo la primera suma mágica. O sea, así como en el medioevo se hacían sumas teológicas y se recogían todos los conceptos para convertirlo en uno, para purificarlos y establecer la realidad, la verdadera, Enrique Cornelio Agripa, a través de la filosofía oculta, hace la primera suma de magia occidental, y ahí queda preso en todas esas teorías. Están las teorías celtas, están las teorías sajonas, están las teorías que tenían las antiguas religiones, y eso viene hasta la magia de ahora, que realmente le da es un carácter filosófico a la magia, carácter que es muy discutible realmente, porque el pensamiento mágico es un pensamiento muy arrevesado. En este momento solamente lo defiende Humberto Eco y lo llama el pensamiento laberíntico, ¿cierto? Ese pensamiento que no es de línea y que es muy difícil de entender, pero que sí difiere mucho entre el mago y la bruja. El mago
es un hombre que piensa, reflexiona y simplemente busca lo que hacían los alquimistas, llevar lo puro, lo impuro a lo puro, o sea, transmutar lo impuro en puro, en tanto que la bruja no. La bruja es un siervo del demonio y estarán pues llevando enfermedades, secando cosechas, agriando la leche, volviendo estériles a los animales, aplicando la mirada y matando o enfermando con la mirada, es lo que se llama el famoso el mal de ojo, ¿cierto? Todo este mundo, incluso es muy bien narrado por un escritor judío polaco que se llama Isaac Bashevis Singer, donde él maneja toda esa magia de los eslavos, Nobel, sí, claro, donde él maneja toda esa magia maravillosa de los eslavos vista desde la óptica judía. Entonces este es un mundo que permite todo tipo de lucubraciones, permite todo tipo de literaturas, porque realmente las magias son las brujas son parte del folclore de las culturas. Así como en la cultura americana aparece un personaje que es el chamán. Y ese chamán cumple con la tarea, por ejemplo, de hacer cierto tipo de curaciones, de preparar al otro para la muerte, de preparar para el nacimiento, de volver a contar la historia del pueblo, como sucede en un libro muy lindo de Vargas Llosa que se llama El Hablador, ¿cierto? Que aparece este hablador y vuelve y recupera la vida a través de las palabras, y hechiceros famosos como los que menciona don Bernardino de Sahagún cuando habla de México. Entonces en esas crónicas de Bernardino de Sahagún él se asusta demasiado con estos médicos aztecas, que en realidad eran chamanes y que cumplían más una labor psicológica que otra cosa. Pero las brujas nuestras son todas de herencia europea. Entonces la mujer buscando la fertilidad, definitivamente es. ¿Por qué mencionaba ahora que, a ver, el concepto que uno tiene de bruja siempre es un ser feo, mechudo, de negro, lo que hablamos ahora, la relación con su escoba, la media luna, etcétera? Pero ahora usted mencionaba que, salvo las brujas alemanas, que eran bonitas. Sí, sí, claro, ¿no? Y en todas las culturas han sido mujeres muy lindas. De hecho, pues una mujer bonita está implicando que está en posibilidad de dar mucha vida, ¿cierto? Pero hay que volverlas feas para que la gente no se meta en eso, para que se sepan identificables. Porque es que identificar a un feo es lo más fácil del mundo. Pues identificar a un feo como el feo a la bruja, ¿cierto? La nariz tan grande, el grano con pelos, la verruga. Entre otras cosas, tener verruga de la Edad Media era un lío muy bravo, porque se consideraba el pezón con el que se alimentaba a los siervos del diablo. Entonces a uno le quitaban la camisa y le encontraban una verruga, demostraban que ese era un pezón con el que yo estaba alimentando, que sé qué tipo de trasgo, o de incubo, o de súcubo, y a la hoguera, ¿cierto? Ya que habla usted del incubo y el súcubo, es una figura del derecho penal. El incubo y el súcubo es la pareja criminal, ¿no? Sí, claro. E incluso el incubo es el demonio con figura de hombre. Y el súcubo es el demonio con figura de mujer, ¿cierto? Y se suceden pues grandes actos, por ejemplo, Merlín es hijo de una monja y un incubo. ¿Cierto? El mago Merlín de la leyenda celta. De eso hay mucha historia. Las posesiones diabólicas, pues los demonios de Ludum, por ejemplo. Que son un hecho que se ha estudiado a lo largo de la historia. ¿Qué le pasó a esa cantidad de monjas que fueron todas arrebatadas por el demonio? ¿Cierto? Pero eran puras figuras, simplemente puras figuras para explicar algunos males. Entonces un caso de histeria colectiva que se puede dar en cualquier momento,
¿cierto? Por ejemplo, nosotros que vivimos con tanta tensión en esta ciudad, en un momento generamos una histeria colectiva sin ningún problema. Entonces hoy en día un psiquiatra dice esto es por esto y esto, pero en la Edad Media, ¿qué fue eso? Fue el diablo que se ingresó. La presencia de brujas. La presencia de brujas, porque la bruja era el servidor del diablo, además traficaba con almas. Entonces la bruja de cierta forma tenía el poder de quitarle el alma a otro, de robársela para estar bien con el demonio. Entonces el demonio le pedía a cambio de sus poderes almas. ¿Cierto? Entonces ya se va convirtiendo en una figura muy particular, que no es otra cosa sino el mundo de la noche, ese mundo que nosotros no logramos entender. Hoy en día ya porque no tenemos noche, pero en esa época había una cantidad de fenómenos que no se entendían. Además las brujas son todos los miedos de nosotros, ¿cierto? Los temores y los deseos. Que quien no ha soñado con ser poderoso, ¿cierto? Que la mano produzca cosas raras, poder volar. Entonces todo eso se traslada a ese mundo de la noche. Y ese mundo de la noche ya ha venido enriquecido por todas las leyendas celtas. Memo Ángel, hay también brujas buenas. Sí, claro. Incluso aparecen con el nombre de hadas. Y hay una cosa incluso muy curiosa. Alguien engañó durante muchos años a los estudiosos de este mundo con una fotografía de hadas. Y era que había hecho un montón de retoques en una placa fotográfica y cogió y fotografió a las sobrinas y a las hijas, les puso alitas y eso pasaba como un testimonio de que las hadas existían. Las hadas son todos también de esos mundos nórdicos. El mundo nórdico está lleno de seres muy particulares porque es un mundo lleno de bosques, lleno de sonidos y con noches muy intensas y además durante el invierno muy largas. Entonces aparece la figura de la hada buena, que de hecho es la contraposición a la bruja mala. Es ese maniqueísmo que se ha manejado pues siempre en todas las culturas, de que frente a lo bueno habrá algo malo, de frente a lo malo algo bueno. El hada madrina. Entonces aparecen las hadas madrinas famosas de todos los cuentos de hadas, ¿cierto? Aparecen los gnomos, los elfos. La lámpara. Las lámparas maravillosas de Aladino, que sería el genio. Pero el genio ya es una forma de brujo islámico, es lo que se llama el jinn. El jinn era un espíritu de alguien encerrado en algo, que se vuelve famoso por Aladino, que se encuentra un espíritu que le concede X deseos con el fin de que lo deje ya ser libre. Que sería entre los árabes la bruja es muy no ha hecho mucha carrera, así como lo ha hecho muy mal dentro del judaísmo, pero no hay tantas brujas famosas, pero sí lo hay dentro del cristianismo, y el cristianismo es porque volvemos a estos cuentos nórdicos, el hecho de ir en un bosque. Entonces el bosque tiene árboles muy grandes, árboles que cobran figuras de acuerdo a la hora, árboles que me permiten ver cosas, árboles por entre los cuales sopla el viento y silba y hace demasiado ruido, árboles donde los animales que van entre esos árboles generan ruido también, y en un momento dado se está representando a través de seres el espíritu que alguna vez tuvieron los árboles, como hablamos en un programa anterior, que lo primero que el hombre adora son árboles, que lo tiene muy claro Robert Graves, lo tiene muy claro Fraser en La Rama Dorada, esos dioses iniciales. Memo Ángel, pero si usted habla de las culturas celtas, de los nórdicos, no nos quedamos atrás los paisas en los mitos y las leyendas. La patasola. Sí, que son muy lindas además, pero son leyendas que alguien dijo, y yo me inclino mucho a eso, que eso se da en todos estos territorios de conquista inicial, que eran creadas por los contrabandistas. Entonces suponga, un contrabandista, la patasola, entonces tenía que pasar un contrabando de aguardiente y de tabaco. Y para que la gente no saliera, soltaban una mula, a la que le habían envuelto 3 cascos con costal y solamente le dejaban uno libre. Entonces cuando pasaba la mula caminando por el empedrado de las calles se oía ¡pac! ¡pac!
Entonces hacía que todo el mundo se guardara, se pusiera a rezar y mientras pasaba el espanto, estos pasaban el contrabando. Entonces es que son unos genios. Además yo me imagino que mucha leyenda comienza de esa manera. Obviamente hay otras como la Madre Monte, que ya vienen a ser leyendas traídas de Europa por lo común. Mucha leyenda traída de Europa. Estos seres naturales, vegetales que están representando esos primeros dioses árboles. Por eso no es de extrañar que dentro del mundo de las hadas, los elfos, que además los van a trabajar mucho en el siglo XV. El mismo Santo Tomás de Aquino se interesó mucho en ese tipo de mundos y en manejar los metales y la alquimia, ¿cierto? Porque era el conocimiento de la época, era lo que ellos estaban manejando. Entonces, estos bosques producen una serie de personajes muy particulares y que en buena medida le hacen bien al hombre. Uno de los más famosos es el gnomo, por ejemplo. Los gnomos son preciosos. Entonces hay en este momento en el mercado cuantos libros sobre gnomos y le dicen a uno cuánto pesan, qué miden, qué hacen, por qué y cuál es el papel que cumplen. Y realmente el gnomo lo que está es haciendo o lo que está es habitando el mundo mágico del bosque, porque el bosque tiene vida y además representa la vida, que es otra cosa importante, porque un bosque es tremendamente fértil. Ahí la sombra de los árboles hace que el agua se mantenga, que el agua esté siempre presente y donde hay agua hay fertilidad. Entonces el bosque se lo va a ver como un elemento mágico importante. De ahí que las brujas, por ejemplo, traten también de habitar una parte del bosque que les pertenece y allí se nutren de cosas. Por ejemplo, la Baba Yaga rusa, esa bruja miedosa que sería el modelo de las demás brujas que nosotros conocemos, se alimenta de niños, se daña las aguas, pero lo que está haciendo es volviendo a tomar ese mito de la fertilidad, pero dentro de la contrafertilidad, que es de alguna manera lo que hacían las arpías. Las arpías, que era una figura griega. Esta mujer, este animal es un ser alado con cara de mujer, senos de mujer, garras. Cumplían un papel de brujas prácticamente. Y por ejemplo, en el Bellocina de Oro, los argonautas, hay un caso de dos arpías que a Jasón, si no estoy mal, no le permiten comer porque le quitan la comida o se le defecan encima de la comida, le están haciendo maldades todo el rato a uno de los argonautas, ¿cierto? Entonces estas figuras nacen de un inconsciente colectivo pues muy, muy fuerte, o sea, todas esas leyendas de todos los miedos del hombre, como dice Bruno Bettelheim, en los cuentos de hadas uno simplemente le está dando valor a su temor y lo está convirtiendo en una historia que al llegar a los niños cobra una máxima credibilidad. Era lo que decía Isaac Bashevis Singer, lo bueno de escribir para niños es que los niños creen en todo, creen en Dios, creen en el diablo, creen en las brujas, creen en todo, porque es una imaginación abierta a cualquier tipo de propuesta sobre lo invisible, sobre lo que no es fácil de percibir. Y en ese momento todo este mundo de las brujas y de las hadas y de todo esto que hemos venido hablando cobra un campo impresionante que hace que después eso siga de cultura de generación en generación. Todo el mundo transmitiendo aquello que lo impactó desde chiquito y que simplemente le narró sus miedos. ¿Por qué tantos nombres para el demonio? El diablo, Lucifer, Luzbel, Asmodeo, ya las demonologías, y yo creo que esto nos daría un programa interesante hablar sobre el diablo. El nombre básico de Lucifer, del diablo es Lucifer, ¿cierto? Que es el que aparece pues en la Biblia. De ahí después aparece Luzbel, Satán, el demonio, los demon griegos. O sea, cada idioma le va como participando al diablo con alguna cosa y cada mitología. Después ya la demonología le dice a uno, estos demonios son eróticos, estos son mentirosos, estos son ladrones. Entonces empieza toda una playa
de demonios, que alguien decía que había más demonios que abejas en el mundo, por ejemplo. Entonces se contaban por miriadas, eso era una cosa horrible, el aire pues lleno de demonios. Bueno, profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, le agradecemos su presencia en Radio Bolivariana en este programa La Otra Historia. Hasta entonces.